Existe una idea que abarca siglos, moldea leyes, influye en guerras y aún determina cómo millones de personas perciben el bien y el mal. Se presenta como la fuente suprema del amor, pero conlleva contradicciones que pocos se atreven a afrontar. En este video, recorreremos este delicado territorio y expondremos qué sucede cuando la moral deja de guiarse por la empatía y comienza a obedecer ciegamente al dogma. Aquí no se abordará nada superficialmente. Iremos directo al meollo del problema. Lo que se analizará no son los individuos ni sus intenciones personales. Las personas pueden ser amables, solidarias y bien intencionadas independientemente de sus creencias. El enfoque aquí se centra en el sistema de ideas, los textos que lo sustentan y las consecuencias prácticas de estas doctrinas cuando se toman en serio. Cuando una creencia prevalece sobre la razón, deja de ser una mera visión espiritual y comienza a influir en decisiones reales, con un impacto real en la vida humana. A lo largo de este análisis, utilizaremos los argumentos presentados por uno de los críticos más directos de la religión organizada, alguien que no habla desde la fe, sino desde la lógica. La propuesta es simple y directa. Examinar el contenido de las Escrituras, observar sus efectos históricos y preguntarse, sin temor, si este modelo moral realmente merece el estatus que le corresponde. Este enfoque no requiere una creencia previa, solo la disposición a reflexionar. El punto central es incómodo y quizás por eso se evita con tanta frecuencia. Cuando una doctrina afirma poseer autoridad moral absoluta, debe examinarse con mayor rigor. Al fin y al cabo, las ideas que se imponen a sí mismas tienden a volverse peligrosas. La pregunta que recorre toda esta narrativa es directa. ¿Qué ocurre cuando la moral se ancla en textos antiguos, inmunes a la revisión crítica? Antes de continuar, una invitación silenciosa al espectador. Aborde este análisis no como un ataque, sino como una investigación. El objetivo no es destruir creencias personales, sino ofrecer una perspectiva diferente, capaz de revelar aspectos que normalmente quedan fuera del campo de visión. Lo que está a punto de escuchar puede resultar incómodo, y precisamente por eso merece su atención. Para comprender cualquier sistema religioso, es imposible ignorar sus fundamentos. En el caso del cristianismo, esto implica examinar directamente los textos más antiguos que lo sustentan. Aunque muchos intentan distanciar la fe moderna de estas narrativas, estas siguen siendo parte esencial de la estructura moral de la religión. Y al analizarlas, sin filtros emocionales, estas historias revelan un retrato inquietante de la divinidad que allí se presenta. El Dios descrito en estos primeros relatos no es simplemente severo, se le muestra celoso, punitivo y obsesionado con la obediencia. Uno de los ejemplos más emblemáticos es la narración del diluvio. A menudo transformada en un cuento infantil, describe en la práctica la aniquilación casi total de la vida en el planeta. Hombres, mujeres, niños, bebés y animales son asesinados en masa en respuesta al desagrado divino. Cuando tales acciones son cometidas por humanos, reciben el nombre que merecen. Cuando se atribuyen a una deidad, se les llama justicia. Este patrón se repite en varios pasajes, donde se dan órdenes explícitas de masacrar poblaciones enteras. No se trata solo de guerras, sino de exterminio deliberado, incluyendo niños y bebés. En algunos casos, se perdona a mujeres jóvenes para que sirvan como botín de guerra. Leer estos pasajes con honestidad hace imposible ignorar el problema moral que plantean. Se exalta la obediencia, mientras que la compasión desaparece. El peligro de este tipo de moralidad no reside solo en el texto, sino en la lógica que enseña. Si un ser supremo puede ordenar atrocidades y aún así ser considerado bueno, entonces cualquier acción puede justificarse en nombre de esa autoridad. Cuando la brújula moral apunta únicamente a la obediencia, el pensamiento crítico deja de existir. Surge la pregunta inevitable: ¿qué tipo de ética surge de un sistema así?
Antes de pasar a las siguientes capas de este análisis, deje la siguiente frase en los comentarios. Pensar es también un acto moral. Esto ayuda a comprender cuántas personas están dispuestas a cuestionar, reflexionar y avanzar en esta conversación que apenas comienza. Muchos defensores de la fe intentan cerrar el debate, afirmando que todo esto pertenece a un pasado lejano, que estas viejas narrativas han sido superadas. Afirman que el verdadero cristianismo comienza en otra fase, más amable, más amorosa, centrada en un nuevo mensaje. Este cambio, dicen, está personificado en Jesús y el Nuevo Testamento. Pero, ¿es esta transición realmente una ruptura moral o simplemente un cambio de método? Al analizar esta segunda parte de la doctrina, surge un concepto que redefine por completo la noción de castigo. Si antes la desobediencia resultaba en la muerte, ahora tiene consecuencias infinitas. La introducción del infierno como castigo eterno altera radicalmente el peso de la moral cristiana. Un error cometido en una vida limitada llega a justificar un sufrimiento eterno. La proporción simplemente desaparece. La idea de la tortura eterna no requiere crueldad activa, solo desacuerdo o incredulidad. No es necesario cometer atrocidades. Basta con no aceptar la doctrina correcta. Esta lógica crea un sistema basado en el miedo, no en la ética. Un miedo profundo y silencioso que acompaña al individuo desde la infancia y moldea sus decisiones, pensamientos y comportamientos. La amenaza no tiene por qué ser constante. Su mera existencia es suficiente. Al observar esta estructura con atención, surge una contradicción central. ¿Cómo puede un ser descrito como amor absoluto crear un sistema de castigo infinito? Ninguna analogía humana puede mitigar este problema. Un padre que inflige sufrimiento eterno a sus hijos no sería considerado justo, sino abusador. Sin embargo, esta idea a menudo se presenta como un acto de amor. Esta inversión moral plantea una pregunta incómoda que atraviesa el resto del análisis. Si el castigo eterno es parte esencial de la doctrina, el problema no es un detalle aislado, sino su fundamento mismo. Y cuando ese fundamento empieza a resquebrajarse, todo lo que se construye sobre él exige una revisión cuidadosa. En el corazón de la fe cristiana se encuentra una narrativa que se presenta como el mayor acto de amor jamás realizado. La idea de que alguien sufrió y murió para expiar los pecados de toda la humanidad se repite como la prueba suprema de la bondad divina. Pero cuando esta historia se analiza con lógica y sin sentimentalismos, surgen preguntas difíciles de ignorar. El sistema funciona así. Se crean reglas, se rompen y la justicia exige castigo. El simple perdón no basta. El sufrimiento se hace necesario. Para resolver este impasse, la propia divinidad asume otra forma y se ofrece como sacrificio para satisfacer su propia demanda de justicia. El problema no es solo teológico, sino moral. Es un modelo donde la sangre se presenta como condición para el perdón. Este tipo de razonamiento se consideraría absurdo en cualquier otro contexto. Ningún sistema jurídico moderno aceptaría que la culpabilidad de alguien pudiera transferirse a otra persona y mucho menos a una inocente. La responsabilidad moral es individual. Cuando se rompe esta lógica, se abre la puerta a una ética distorsionada, donde el castigo pierde su conexión con la acción. Además, esta narrativa refuerza la idea de que el sufrimiento es redentor, que el dolor tiene valor en sí mismo. Esta noción ha perdurado a lo largo de los siglos y ha moldeado comportamientos, llevando a las personas a aceptar las injusticias, los abusos y las privaciones como algo noble. Cuando se santifica el sufrimiento, deja de ser combatido, y aquí surge otra fisura difícil de ignorar. Si el sacrificio ya se ha hecho, ¿por qué el miedo, la culpa y las amenazas siguen siendo herramientas centrales de la doctrina? Esta pregunta no es periférica, apunta a algo más profundo, que se explorará más adelante.
La forma en que este sistema moldea las mentes desde una edad temprana y mantiene su influencia incluso cuando sus fundamentos empiezan a cuestionarse. Más allá de las doctrinas fundamentales, existe un valor ampliamente exaltado dentro del cristianismo que rara vez se cuestiona: la fe. Se presenta como la virtud suprema, un signo de pureza moral. Creer sin pruebas se considera algo positivo, mientras que la duda se considera un defecto de carácter. Este principio, aplicado ampliamente, tiene profundos efectos en cómo las personas aprenden a interpretar el mundo. En prácticamente todos los demás ámbitos de la vida, la exigencia de evidencia se considera esencial. La medicina, la ingeniería, la ciencia e incluso las decisiones cotidianas dependen de la verificación y las pruebas. Sin embargo, en el ámbito religioso esta lógica se suspende. La creencia se fomenta precisamente en ausencia de confirmación. Este hábito no se limita al ámbito espiritual, sino que se extiende a otras áreas del pensamiento. Cuando la fe se antepone a la razón, el pensamiento crítico empieza a verse como una amenaza. El cuestionamiento se convierte en sinónimo de rebelión y la aceptación en una virtud. Esto crea un entorno donde las ideas se protegen del análisis, no porque sean verdaderas, sino porque son sagradas. Y las ideas protegidas del cuestionamiento no evolucionan. El impacto de esto se hace evidente cuando la religión choca con los descubrimientos científicos. En lugar de ajustar las creencias a la realidad observable, muchos optan por rechazar los hechos. Las narrativas antiguas empiezan a competir con la evidencia moderna, y la ciencia es tratada como un enemigo. Este choque no es accidental, sino consecuencia directa de un sistema que fomenta la desconfianza en la razón. Enseñar esta forma de pensar desde una edad temprana tiene un alto costo. Cuando un niño aprende que creer es más importante que comprender, transmite este patrón a la edad adulta. El resultado es una sociedad menos preparada para abordar problemas complejos, más susceptible a la desinformación y menos dispuesta a revisar sus propias creencias. Los efectos de este sistema de creencias no se limitan al ámbito de las ideas, se manifiestan concretamente en el trato que se ha dado a grupos enteros a lo largo de la historia. Las escrituras ofrecen directrices claras sobre las jerarquías sociales, y muchas de ellas reflejan valores profundamente desiguales. Las mujeres, por ejemplo, aparecen con frecuencia como figuras subordinadas, privadas de voz y autonomía. Estos textos no se limitaban al pasado. Durante siglos se utilizaron para justificar la exclusión de las mujeres de la vida pública, negar derechos fundamentales y reforzar las estructuras de poder. Incluso cuando estos pasajes se ignoran hoy en día, su presencia sigue influyendo en las tradiciones y los discursos. El problema no desaparece simplemente porque se evita. Otro punto que no se puede ignorar es la forma en que se aborda la esclavitud. No existe una condena clara y directa de esta práctica en las Escrituras. Por el contrario, existen instrucciones sobre cómo tratar a las personas como si fueran propiedad. Esto ha permitido que la religión, en diferentes momentos de la historia, se utilice como escudo moral para la explotación humana. Al observar este patrón, surge una pregunta inquietante. Si estos textos fueron realmente fruto de una moralidad perfecta y atemporal, ¿por qué reflejan con tanta fidelidad las limitaciones éticas de las sociedades antiguas? La ausencia de principios básicos, que ahora consideramos fundamentales, sugiere un origen humano, no divino. Esta observación abre una brecha cada vez más difícil de cerrar. Si la moral evoluciona con el tiempo y los textos no siguen el ritmo de esta evolución, la autoridad moral no puede residir en ellos. Y si no reside en ellos, ¿dónde debería residir realmente? Esta pregunta cobra mayor relevancia y prepara el terreno para una mayor exploración. Uno de los aspectos más delicados de este sistema de creencias se manifiesta en su transmisión.
no comienza en la edad adulta, cuando la persona ya posee las herramientas cognitivas para evaluar ideas complejas, sino en la infancia. A los niños se les etiqueta religiosamente incluso antes de comprender el significado de estas categorías. Heredan creencias como heredan un apellido, sin elección, sin comparación, sin defensa. El adoctrinamiento temprano no se limita a enseñar historias o valores generales. Introduce conceptos importantes como la culpa, el pecado y el castigo eterno en mentes que aún están formando su cosmovisión. Se siembran miedos profundos desde temprano, cuando aún no existe la capacidad de cuestionar. El resultado no es una fe consciente, sino un condicionamiento emocional. Muchos adultos que abandonan la religión en etapas posteriores de su vida reportan profundas cicatrices como resultado del proceso. Años de ansiedad, vergüenza y miedo persistente, incluso después de rechazar intelectualmente las creencias. La idea de ser constantemente observados, juzgados y amenazados deja huellas psicológicas difíciles de borrar. No es una coincidencia, es una consecuencia. Además, la visión cristiana tradicional de la naturaleza humana contribuye a este ciclo. Se presenta al individuo como defectuoso de nacimiento, moralmente roto, indigno por naturaleza. Esta narrativa debilita la autoestima y crea dependencia. Primero, se establece la enfermedad, luego se ofrece la cura. Un sistema cerrado que se refuerza a sí mismo. Esta lógica suscita una inquietante sospecha. Si la religión fuera verdaderamente liberadora, ¿por qué necesitaría conquistar las mentes tan tempranamente? ¿Por qué se introduce el miedo antes que la razón? Esta pregunta cobra mayor relevancia al observar el impacto histórico de estas ideas a escala colectiva. Cuando ampliamos nuestra perspectiva más allá del individuo, el efecto de este sistema se hace aún más visible. A lo largo de la historia, el cristianismo ha estado directamente involucrado en episodios de violencia, persecución y represión. Las cruzadas, las inquisiciones y las cacerías de brujas no fueron desviaciones aisladas, sino manifestaciones coherentes de una lógica que divide el mundo entre los justos y los condenados. Estos acontecimientos no surgieron de la nada. Fueron alimentados por la creencia de que existe una verdad absoluta revelada por una autoridad divina, y que discrepar de ella no es solo un error intelectual, sino una afrenta moral. Cuando alguien cree contar con la aprobación divina, la violencia deja de parecer cruel y empieza a parecer necesaria. Este es uno de los peligros más profundos de la moral religiosa absoluta. A diferencia de una ética basada en la empatía, que puede revisarse ante el sufrimiento causado, una moral basada en mandatos divinos no permite la corrección. Si Dios lo ha ordenado, cuestionar es pecado. Y cuando el cuestionamiento desaparece, la brutalidad encuentra terreno fértil. Incluso hoy, esta lógica sigue operando de forma más sutil. La exclusión de grupos, la negación de derechos y la justificación de prejuicios aún se basan en interpretaciones religiosas. El discurso cambia, pero la raíz permanece. La mentalidad de nosotros contra ellos sigue siendo una poderosa herramienta de control social. Y aquí surge un punto crucial que conecta todo hasta ahora. Cuando una idea se protege de la crítica por considerarse sagrada, puede perdurar durante siglos, causando daño sin que se le exija rendir cuentas. La pregunta que persiste, cada vez más difícil de eludir, es si este tipo de estructura moral puede coexistir con una sociedad verdaderamente justa. Otro efecto persistente de este sistema se manifiesta en la relación conflictiva con el avance del conocimiento. Siempre que nuevos descubrimientos desafían las viejas narrativas, la reacción rara vez es de curiosidad, suele ser de resistencia. A lo largo de la historia, las ideas científicas se han tratado como amenazas, no como oportunidades para la comprensión. El problema no reside en la ciencia en sí, sino en que no pide permiso a la tradición. Este conflicto se repite siempre que la evidencia choca con el dogma.
Se cuestiona la realidad observable, mientras que los textos antiguos se defienden como si fueran infalibles. El resultado es una peligrosa inversión. Los hechos deben justificarse ante la fe, y no al revés. Esto crea una tensión constante entre el mundo tal como es y el mundo como uno desea que sea. Las consecuencias prácticas de esto son visibles. La investigación médica se ve bloqueada. Las políticas públicas se moldean por creencias teológicas y las decisiones que afectan a millones de personas se guían por interpretaciones religiosas. Cuando los dogmas entran en la esfera pública, la pluralidad desaparece. Una creencia específica empieza a dictar las reglas para todos. Esta interferencia no solo ocurre en regímenes autoritarios, incluso en sociedades que se autodenominan laicas. La influencia religiosa moldea las leyes en materia de educación, salud y derechos individuales. La separación entre creencias personales y políticas colectivas se disuelve, y el espacio para el debate racional queda ocupado por argumentos de autoridad divina, imposibles de refutar en términos ordinarios. A partir de este punto, queda claro que la cuestión no es meramente espiritual o filosófica. Se trata de poder, de quien decide qué está permitido, qué está prohibido y quién merece protección. Y cuando estas decisiones se basan en dogmas inmutables, el coste humano suele ser alto. En el centro de este debate se encuentra la figura más exaltada de la narrativa cristiana, a menudo retratada como el símbolo absoluto del amor y la tolerancia. Esta imagen rara vez se confronta con el contenido real de los textos. Al leer los evangelios con atención, surgen discursos de exclusión, amenazas de castigo y exigencias de abandono total de la propia identidad en nombre de la obediencia. Además, hay un cambio importante en la noción de culpa. No basta con actuar correctamente, también hay que pensar correctamente. El error deja de ser una simple acción y comienza a existir en el pensamiento. Los deseos, las dudas y los impulsos naturales se consideran defectos morales. Esto establece un estándar inalcanzable y mantiene al individuo en un estado permanente de incompetencia. Este estado constante de culpa no es accidental. Sostiene el funcionamiento del sistema. Quienes se sienten destrozados necesitan guía, perdón y autoridad. Así, se crea un ciclo donde la solución nunca es definitiva, solo temporal. La dependencia se renueva y la estructura permanece intacta. Al considerar todo esto en conjunto, se hace difícil mantener la idea de que son meros mensajes de amor. Hay control, hay miedo y hay una lógica que premia la sumisión. El problema no reside en buscar sentido ni comunidad, sino en aceptar un modelo que exige la suspensión de la propia autonomía moral. Si este análisis te ha llamado la atención, muestra tu apoyo ahora. Dale a me gusta a este video, suscríbete y activa las notificaciones. Esto ayuda a mantener este tipo de contenido activo y garantiza que más personas tengan acceso a debates que realmente desafían las ideas preconcebidas. Al observar todas estas capas en conjunto, surge un contraste difícil de ignorar. Por un lado, la narrativa religiosa promete respuestas definitivas, consuelo emocional y un propósito absoluto. Por otro, exige sumisión intelectual, culpa constante y obediencia a ideas incuestionables. Este intercambio no es neutral. Determina cómo el individuo se ve a sí mismo, a los demás y al mundo. La alternativa a este modelo no es el caos moral como muchos temen. Al contrario, la moral no desaparece cuando la religión desaparece, sino que se transforma. En lugar de reglas impuestas por la autoridad divina, surge una ética basada en la empatía, la responsabilidad y la convivencia. El bien deja de practicarse por miedo al castigo y comienza a existir por la comprensión de las consecuencias. Cuando eliminamos la figura del observador invisible y del juez eterno, la vida no pierde valor, gana urgencia. Cada decisión cobra más importancia, no menos.
Si esta es la única vida que tenemos, entonces el sufrimiento evitable se vuelve inaceptable y la dignidad humana deja de ser negociable. La moral deja de ser una lista de mandamientos y se convierte en una práctica consciente. En este contexto, la ciencia no le roba el encanto al mundo, sino que lo expande. Un universo vasto, antiguo e indiferente puede parecer frío a primera vista, pero también es profundamente liberador. No exige adoración, solo curiosidad. No promete recompensas eternas, pero ofrece comprensión, y la comprensión es una poderosa forma de pertenencia. Quizás la mayor incomodidad de esta transición sea abandonar las respuestas preconcebidas. Pensar por uno mismo requiere esfuerzo, valentía y la disposición a vivir con la incertidumbre. Pero ahí es precisamente donde reside la madurez intelectual. Crecer como especie implica dejar atrás las explicaciones infantiles y asumir la responsabilidad de las decisiones que tomamos. La idea de que el cristianismo es la única fuente de moralidad no resiste un análisis minucioso. Al examinar sus textos, doctrinas y efectos históricos, encontramos compasión y crueldad, consuelo y sufrimiento. El problema no reside en quienes creen, sino en el conjunto de ideas que, llevadas al extremo, justifican lo injustificable. El sufrimiento causado por el miedo al infierno, la culpa del pecado, la represión de la identidad y la negación de derechos no es abstracto. Lo experimentan personas reales a diario. Cuando una creencia produce dolor sistemáticamente, debe ser cuestionada, no protegida por la tradición ni el respeto automático. Cuestionar no es atacar, pensar no es odiar. Las ideas no tienen derechos, sino las personas. Y respetar a las personas no significa proteger las creencias de la crítica. Al contrario, significa tener la valentía de examinar lo que configura los comportamientos, las leyes y los valores a gran escala. Ignorar este examen es permitir que los viejos errores se repitan. La humanidad ya ha demostrado su capacidad de evolución moral. Hemos abolido prácticas que antes se consideraban normales. Hemos ampliado los derechos. Hemos refinado nuestra noción de justicia. Nada de esto surgió de la obediencia ciega, sino de la reflexión, el debate y la empatía. El progreso no nace de la certeza absoluta, sino de la voluntad de revisar las convicciones. En última instancia, la pregunta que persiste no es si la religión es verdadera o falsa, sino si es necesaria para que convivamos en armonía. Y la respuesta empieza a tomar forma cuando nos damos cuenta de que somos capaces de construir significado, ética y propósito sin miedo, sin dogmas y sin intermediarios. Pensar por nosotros mismos no nos aleja de la humanidad, sino que nos acerca a ella.